Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Según datos del Grupo Estatal de Ferrocarriles de China, en julio de 2022, los trenes expresos China-Europa operaron 1.517 trenes y enviaron 149.000 TEUs de mercancías, un aumento interanual del 11% y el 12% respectivamente, alcanzando ambas cifras máximos históricos. En el programa de hoy vamos a conocer más detalles del tren expreso China-Europa con Javier Vergara, reportero de CGTN. Hola Javi, bienvenido a nuestro programa. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos visto estos datos tan impresionantes. Entonces, según tu observación, ¿cuáles creen que son las razones del aumento en el volumen de carga entre China y Europa? ¿Y cuáles son las ventajas del tren expreso China-Europa para aliviar las tensiones de suministro? Sí, yo creo que hay que destacar, ¿no?, esa paradoja que ha significado el retroceso de la actividad y de las transacciones económicas provocadas por la COVID-19 y la recesión de la economía mundial, con este incremento del transporte de la carga que viaja a través de este tren China-Europa. Ha supuesto en sí una solución frente a la paralización que tuvo el transporte marítimo y aéreo durante principalmente los inicios de la pandemia de COVID-19. Podemos destacar aquí cuáles son sus ventajas principales con respecto a otro tipo de transportes, como por ejemplo es un medio de transporte que se puede utilizar ante todo tipo de clima, permite también un gran volumen de carga en comparación con el transporte aéreo o por carretera, es también un modo de transporte verde y bajo en carbono y sobre todo este incremento de la actividad también, como no, se debe a la puntualidad que tiene este medio de transporte. Yo creo que más empresas, tanto de Asia como de Europa, están utilizando la posibilidad que ofrece esta nueva ruta de transporte ferroviario entre China y Europa para mandar sus mercancías con un menor tiempo. Hay que tener en cuenta que para esta distancia es aproximadamente la mitad de tiempo con respecto al transporte marítimo y por lo tanto por dos razones es quizá elegido por las empresas: una parte la rapidez, la puntualidad, y esto repercute también en un descenso de los costes de transporte y por lo tanto puede ser o es uno de los motivos principales de este incremento de la carga que se viene produciendo año a año a medida que se empieza a utilizar esta red de transporte con mayor frecuencia. Va aumentando también el número de trenes, el volumen de carga, y también otra de las ventajas que ofrece este transporte ferroviario es su capacidad. A lo largo también de esta ruta ferroviaria se han ido creando una serie de nodos intermodales hacia otros modos de transporte como el terrestre, el marítimo, y gracias también a estas infraestructuras que se han ido creando mediante los fondos de inversión destinados tanto por China como por Europa para el desarrollo de esta red ferroviaria, han ido aportando también pues una mayor agilidad al transporte y por lo tanto eso repercute en este incremento del transporte. Es un medio de transporte entre China y Europa cada vez más usado, llega ya a 24 países europeos, a casi 200 ciudades, a través de 82 rutas. Hay para todos los tipos de productos, para todos los orígenes y destinos. Cada vez es más fácil poder utilizar rápidamente este medio de transporte. Hemos visto cómo ha aumentado cada año y ya lo viene haciendo paradójicamente, ¿no?, como mencionábamos, en los 2 últimos años ha aumentado aún más, quizá también atendiendo, ¿no?, a la situación del descenso de la actividad en el transporte marítimo principalmente y aéreo, que haya también servido para apuntalar el uso del transporte ferroviario. Hay que ver también la importancia que tiene el comercio con Europa para China dentro de su comercio exterior, como también el repunte
de la economía china con la COVID-19 ha permitido también ayudar a la reanudación de la actividad económica en otros países y a la reanudación de las importaciones. Bueno, a lo largo de estos últimos 11 años desde su lanzamiento, ¿qué logros ha conseguido este tren expreso China-Europa para promover las cooperaciones pragmáticas entre China y Europa y entre los países y regiones a lo largo de la franja y la ruta? Sí, yo creo que este tren China-Europa desde la creación, ¿no? Desde que el presidente de China, Xi Jinping, presentó esta propuesta de la iniciativa de la franja y la ruta en el año 2013, ha ido de la mano de este proyecto de interconexión comercial y cultural, incluso también de intercambios intergubernamentales y de cooperación conjunta. Ha ido de la mano, o es uno de los elementos más significativos dentro de esta iniciativa de la franja y la ruta. Es una iniciativa que se caracteriza por la ganancia compartida, por la consulta. Yo creo que es muy importante las consultas y la construcción conjunta, la apertura verde, los altos estándares y la sostenibilidad. Son todo elementos que están muy en boga en el desarrollo, en los nuevos patrones de desarrollo, y que la iniciativa de la franja y la ruta, junto con este tren China-Europa, están desarrollando no solo en la región, sino estamos viendo también los resultados que están teniendo en el resto del mundo. Es, por lo tanto, mencionaba que es uno de los proyectos insignias, es una marca, se ha convertido en una marca muy identificable dentro del proyecto de la franja y la ruta. Este tren China-Europa ha recibido los elogios de la comunidad internacional, cuenta con una enorme participación tanto de gobiernos como de empresas. Se ha convertido finalmente podemos decir, en un bien público internacional que pueden usar pues todos los países, hayan invertido o no en esta infraestructura. Es además una manera, otro de los logros que ha conseguido, uno de los logros principales de este tren China-Europa es la apertura de un nuevo canal de logística y transporte terrestre entre Asia y Europa. Creo que esto sería el logro más importante. Hablábamos antes del gran volumen de mercancías que consigue transportar, de que es un medio de transporte seguro, y podemos resumir algunos de sus logros, como este nuevo canal de transporte terrestre, que ha conseguido también mejorar el transporte intermodal y la interconexión con otros medios de transporte. Otro de los logros, desde mi punto de vista, más importantes de este tren China-Europa es el desarrollo económico de los países que se encuentran a lo largo de su ruta, y principalmente también de algunos países del interior que cuentan con menos recursos o capacidad de desarrollo. Creo que ha sido muy importante el desarrollo a nivel regional que ha conseguido esta ruta de comercio tan utilizada. Ha aumentado además los intercambios económicos y comerciales, ha profundizado también la capacidad de cooperación internacional en producción, algo que también podría considerarse como otro de sus logros. Ha aumentado la circulación de recursos, y dentro de esta mejora del desarrollo económico, creo que también es muy importante la mejora que ha tenido en el empleo y a las condiciones de vida de muchos de los países que se encuentran a lo largo de esta ruta ferroviaria. Hablabas también al principio de la importancia que ha tenido para la estabilidad de la cadena de suministro. Creo que es otro de los logros indiscutibles. Hablábamos de cómo ha permitido reanudar el trabajo y la producción de las empresas tras la llegada de la pandemia de COVID-19. Es un medio de transporte muy resiliente, y bueno, yo creo que es otro de sus logros más significativos. Ha promovido los intercambios y la cooperación, ha permitido no solo los intercambios comerciales, sino también la difusión de la cultura. También ha facilitado, ha dado un impulso a la integración entre China y Europa en todos los aspectos. Yo creo que es muy importante también el papel que está consiguiendo este proyecto de tren China-Europa. Y en los últimos 10 años, por ejemplo, podemos ver que se viene utilizando cada vez más, que ha aumentado la cooperación y sobre todo la expansión que se ha producido en el comercio y en la inversión entre China y Europa. Estamos viendo cómo este tren que conecta ambos puntos está creciendo con la franja y la ruta y está estrechando aún más los lazos entre ambas partes.
Bueno, estamos convencidos de que el buen funcionamiento de este tren puede promover mejor el comercio entre China y Europa. Entonces, ¿qué esfuerzos creen que se han hecho para mejorar el servicio de este tren? Sí, China ha trabajado desde la creación de este tren en numerosos ámbitos y está, bueno, pues poniendo todo de su parte para conseguir estos frutos compartidos de la red ferroviaria China-Europa. Desde que se creó este proyecto de red ferroviaria se propusieron una serie de puntos que debían guiar, ¿no?, el desarrollo de este modo de transporte. Presta especial atención a los países que se encuentran a lo largo de la franja y la ruta. Este proyecto que recupera la antigua ruta de la seda y que pretende dar un impulso a los intercambios económicos, comerciales, culturales, políticos dentro bueno, pues de toda esta ámbito, desde Asia, África, Europa, incluso expandiéndose allá a América Latina o a América del Norte incluso. Y también habría que destacar aquí, dentro de los trabajos que ha realizado China, cómo sus líderes políticos han realizado labores diplomáticas para dar a conocer o para fomentar los intercambios empresariales o intergubernamentales. Es uno de los aspectos más destacados dentro de los esfuerzos que ha realizado China para conseguir una operación fluida de esta red de transporte. Todos los trabajos que se han hecho en aplicación de la ley, en aduanas, en los intercambios entre empresas. Se ha fomentado también, China ha trabajado mucho para la creación de consultas y construcción conjunta entre empresas y también de todos los mecanismos, podríamos decir, ¿no?, dentro de este tipo de transporte, como es el despacho de aduanas. Se ha trabajado para agilizar y para optimizar sus funciones. También se han creado una serie de redes de servicios. Se ha dado un impulso. China ha trabajado en ello, mencionábamos antes, en el transporte intermodal. Se han creado una serie de cinturones económicos y, en definitiva, se están compartiendo los frutos de esta cooperación comercial. También China ha trabajado en la innovación, pero no solo en la innovación por su parte, sino en una innovación colaborativa que creo que también tiene elementos positivos para todos los participantes de este proyecto. Y además China ha trabajado mucho para adaptarse a las necesidades de desarrollo de cada uno de los países. Creo que es algo muy bueno, pues que habría que destacar, ¿no?, como el concepto de este tren basado en la apertura, en la inclusión, en la cooperación, creo que es muy importante, cómo ha ayudado a estabilizar la cadena de suministro, a cumplir las necesidades de desarrollo verde de los países y, en definitiva, está dando una fuerte vitalidad al potencial de desarrollo que tiene todo este comercio. Podemos destacar también que China desea profundizar la confianza política mutua con los países a lo largo de la franja y la ruta, y es algo en lo que trabaja para estrechar la cooperación intergubernamental, la seguridad común, prevenir los riesgos y, finalmente, conseguir un mercado o una actividad comercial orientada al mercado y un desarrollo estable, seguro y sostenible. Bueno, en agosto de este año se hizo realidad el transporte intermodal de los trenes China-Europa y los trenes China-Vietnam. ¿Crees con eso qué avances ha logrado el transporte intermodal internacional? Sí, es uno de los aspectos que yo creo que habría que destacar más en este momento, cómo está interconectando con otros medios de transporte y con otros mercados. Creo que es uno de los elementos que más pueden llamar la atención tanto a los gobiernos como a las empresas, el potencial de desarrollo que ofrece esta línea de tren China-Europa, que se está expandiendo más que su recorrido ferroviario y que está llegando a nuevos mercados. Se entronca también con la visión de desarrollo que tiene o que tenía desde sus inicios este tren ferroviario, esta línea ferroviaria China-Europa, que buscaba la fluidez del comercio, del comercio y de la actividad comercial, un aumento de la cooperación económica. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el impulso que se está haciendo en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras,
algo que se está haciendo ya y que se va a seguir desarrollando en el futuro y que va a tener gran importancia no solo en el transporte intermodal, sino bueno, en el desarrollo en total o en el potencial de llegar a otros mercados dentro o a través de esta red ferroviaria. Otro de los aspectos que se cuidó a la hora de idear este tren China-Europa es que sirviera como herramienta para hacer o para aliviar los cuellos de botella, los puntos de bloqueo del transporte tradicional por mar o aéreo, y por lo tanto creo que va a convertirse en un sistema mucho más utilizado por su competitividad. Hablamos de la rapidez, del precio y bueno, ya estamos viendo cómo se está expandiendo con nodos de transporte intermodal a otros desde el norte de Europa en un principio, y luego ahora, como mencionabas, esta nueva conexión entre China y Vietnam que permite bueno, un gran potencial para las empresas europeas, teniendo en cuenta la pertenencia, ¿no?, que tiene la Asociación de Naciones del Sudeste Vietnam, o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el incremento de la actividad comercial entre China y la ANSEA. Debemos recordar nuevamente que en estos momentos, tras el parón económico de la COVID-19, la ANSEA, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, se ha convertido en el mayor socio comercial de China, y eso no solo beneficia o puede aprovecharse dentro del mercado chino, sino también las empresas extranjeras que quieran llegar al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, otro mercado emergente, y también su llegada a Asia, ¿no?, a otro punto a través de esta red ferroviaria. Pero es que yo iría un paso más, y es que con la entrada en vigor de la asociación del Tratado de la RCEP, que con este acuerdo de libre comercio entre los 10 países de la ANSEA, más China, Japón, Corea del Sur y Australia y Nueva Zelanda, nos está dando también una nueva llave a las empresas europeas que quieran llegar hasta las antípodas que se habla, ¿no?, de Australia. Va a ser, yo creo que uno de los modos de transporte que pueden facilitar la llegada de productos a esta nueva área de libre comercio, que va a suponer el 30% del comercio y de los consumidores de la población mundial, y que por lo tanto yo creo que va a significar también un elemento de peso dentro del desarrollo de esta línea de tren China-Europa. Y no solo estamos hablando hacia el este, si salimos desde un punto de partida de Europa, sino también hacia América Latina. Ya se está viendo como el tren de China a Europa está teniendo también repercusiones para el transporte de productos que van desde Asia hasta América Latina, y que por lo tanto es una nueva modalidad de transporte que puede favorecer a nivel mundial. Es además de la creación de nuevos nodos de transporte intermodal, se están creando nuevos centros empresariales, nuevos parques logísticos que están repercutiendo también en la mejora de la actividad económica y en el aumento del empleo de muchos países que se encuentran a lo largo de la ruta, y por lo tanto pone en manifiesto también todos los beneficios que puede tener para el desarrollo de la actividad económica esta línea de tren. Así es, y sabemos que la puntualidad es un reflejo muy importante para la competitividad de este tren expreso China-Europa. Entonces, ¿qué ha hecho para garantizar esta puntualidad? Bueno, existe principalmente, aparte de la capacidad que tiene el tren, ¿no?, para frente a otro tipo de transportes, como podría ser el marítimo y el aéreo, para fijar o garantizar su hora de llegada. Además de las facilidades que se están haciendo para el despacho de aduanas, que agilizan también o que hacen posible esta puntualidad sin contratiempos, China ha puesto en marcha una serie de medidas para conseguir que así sea, ¿no?, que la posibilidad o la capacidad que tiene el transporte ferroviario frente a otros tipos de transporte, como podría ser también el transporte por carretera,
llegue efectivamente bueno, pues a buen puerto, podríamos decir en este caso, y que sea posible, ¿no? o trabajar de manera que la operación y la gestión de esta línea ferroviaria sea realmente efectiva para tanto la puntualidad como uno de los aspectos más importantes dentro del comercio internacional transfronterizo, como es el despacho de aduanas. De hecho, da facilidades o da apoyo a las empresas para que puedan elegir el modo de despacho aduanero que más, que más les convenga. También ha realizado una reducción del número de declaraciones de aduana dentro de esta línea de transporte ferroviario y por lo tanto también bajan los costes del transporte. Otro de los aspectos importantes dentro de esta puntualidad y de la agilidad del despacho aduanero, y algo que beneficia mucho también a las empresas exportadoras, es su capacidad para el transporte mixto de mercancías, tanto para el comercio nacional como para el comercio internacional, y por lo tanto se abre o es una herramienta fundamental o muy útil para las empresas que quieran exportar tanto a nivel regional como internacional. También se están realizando otra serie de medidas para mejorar su puntualidad y su operación, la gestión de esta red ferroviaria, como la informatización, la digitalización del sistema de información o la creación de un centro de ensamblaje. Ahora además se están realizando una serie de proyectos piloto de rebaja de impuestos en Xi'an y en Xinjiang, y al final pues esta puntualidad y la fiabilidad del transporte ferroviario repercute en una bajada de los costes, y también por otra parte, además, esta puntualidad ha servido también de impulso para el uso del tren para unos sectores determinados que necesitan o que pueden verse beneficiados por un incremento de la puntualidad o un incremento de la rapidez, como podría ser la cadena de frío o los productos perecederos. Están siendo también muy utilizados dentro de esta ruta ferroviaria gracias a su rapidez y a su puntualidad, como bien mencionabas. Sabemos que China ha implementado una serie de políticas para apoyar nuevos formatos y modelos, tales como los trenes especiales de comercio electrónico transfronterizo y el correo internacional entre China y Europa. Entonces, ¿qué oportunidad cree que esto puede traer a las empresas pequeñas y medianas de los países a lo largo de la ruta? Sí, todos estos son una serie de proyectos que se van que se dirigen, ¿no? De manera personalizada a diferentes sectores, y que por lo tanto todas las empresas que se dedican a cada uno de estos sectores pueden verse beneficiados por la aparición de nuevos trenes, de nuevas rutas o de nuevos servicios dirigidos específicamente a su actividad comercial, y que por lo tanto van a redundar positivamente en el incremento de sus exportaciones y también de sus importaciones. También, además, hablábamos antes de la importancia que tiene la creación de plataformas logísticas y parques industriales a lo largo de esta ruta ferroviaria, y que por lo tanto, qué duda cabe que va a beneficiar a las empresas pequeñas y medianas o microempresas que se encuentren, ¿no?, a lo largo de esta ruta o de su ámbito de actuación o de influencia en el transporte, y por lo tanto va a servir para su incremento de la actividad comercial. Mencionábamos antes la importancia que tiene esta ruta ferroviaria en el apoyo a las regiones o países con menos competitividad o con menor acceso hasta ahora a infraestructuras de transporte similares, y esto también repercute o apoya, no solo a países o regiones, sino también a pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es otro de los elementos más significativos dentro de los logros alcanzados por esta ruta ferroviaria. Se están dando ayudas financieras para las empresas que quieran utilizar este medio de transporte, y por lo tanto también lo que significa es que pueden exportar más productos a través de este medio de transporte de manera segura, de manera rápida, con un menor coste, con unos trámites de aduanas y de exportaciones más eficientes y más rápidos, y por lo tanto está
beneficiando a todas este tipo de empresas, a las empresas que quieran también servirse del comercio electrónico transfronterizo, pues van a tener un servicio especializado dentro de esta ruta. Creo que va a ser muy importante para los nuevos tipos de empresas y las nuevas necesidades tanto de comercio electrónico como de transporte verde. Y no solo estamos hablando de un transporte de mercancías, sino que ya lo estamos viendo y se va a seguir trabajando en el futuro para que esta ruta, este tren China-Europa sirva también para aumentar los intercambios y la interconexión en los servicios, en el turismo, en la cultura. Creo que va a ser un elemento muy importante para el desarrollo de todas estas empresas que se dediquen a estos sectores tan diversos de la actividad económica. Y el tren también ha jugado un papel muy importante en la lucha contra la pandemia COVID-19. A finales de junio de 2022, el tren expreso China-Europa había enviado un total de cerca de 14 millones de piezas de materiales de prevención de epidemias. Entonces, ¿cómo ha podido garantizar su operación fluida, segura y estable dentro del brote de la pandemia? Sí, se habla, ¿no?, de que esta línea de tren China-Europa ha sido vital para el repunte o para el impulso de la actividad económica o para garantizar la puesta en marcha o la reanudación de la cadena de suministro después del parón sufrido por los medios de transporte como son el marítimo, el aéreo o incluso el terrestre, el transporte por carretera. Ha sido además tanto los cambios producidos por la pandemia como los cambios que se han generado por aspectos geopolíticos en los últimos 2 años han estado entrelazados un poco con el desarrollo que ha tenido el tren, tanto podemos decir, no hacer una comparación por tanto lo que representan sus retos como sus oportunidades. Es una nueva red, un nuevo proyecto que ha sabido aprovechar o hacer frente o dar una solución a las dificultades producidas por la COVID-19 en la cadena de suministro y que está también trabajando para dar nuevas oportunidades al comercio y al desarrollo. Creo que es muy importante el papel que ha tenido durante la COVID-19 este tren, esta línea de tren entre China y Europa, este tren expreso. Se habla, ¿no?, de que asumió la responsabilidad del transporte o de garantizar la logística internacional y de ayudar a combatir la pandemia, no solo con el transporte de mercancías, sino también con el envío en concreto de material sanitario, de equipos, una asistencia antiepidémica que llegó a más de 100 socios a lo largo de esta ruta, que fue también especialmente significativo la ayuda contra la pandemia en Europa Central y que por lo tanto ha supuesto, como bien decías, un puente, un canal de vida para esta crisis económica y sanitaria. Ha permitido dar soluciones completas tanto en logística como en transporte en un momento en el que era vital la llegada de material sanitario a puntos en los que no contaban en esos momentos con los recursos necesarios. También se han hecho trenes personalizados, se han dado soluciones concretas para estos envíos de ayuda de material sanitario y de lucha contra la COVID-19. De hecho, por ejemplo, en este año, el año 2022, se han enviado más de 1.150 trenes personalizados para hacer envíos concretos o enfocados en esta lucha contra la COVID-19 y por lo tanto también ha permitido que el impacto de la COVID-19 o de la pandemia en la cadena industrial haya sido menor. Ha sido una manera de reforzar la conexión terrestre y por otra parte también ha puesto de manifiesto la idea, ¿no?, que expresa el presidente de China, Xi Jinping, en numerosas ocasiones, de que vivimos en una comunidad de futuro compartido y que esta manera de compartir solidaridad también es clave, ¿no?, para el desarrollo a nivel global. Muchas gracias a nuestro invitado Javi por su análisis. Ha sido un placer. Un placer.
Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.